No le digas nada a tu hijo ni a tu nuera. Podrías estar en peligro. Esas palabras me retumbaban en la cabeza una y otra vez. Incluso cuando se abrieron las puertas de la iglesia y la gente vestida de negro se apartó para dejarme pasar. Las había oído apenas la noche anterior, en voz baja y apremiante, de boca del jefe de mi esposo. En ese momento pensé que el dolor me hacía imaginar cosas, pero conforme avanzó el día, la advertencia dejó de parecer miedo y empezó a parecer un reconocimiento. Yo soy Carla Ramírez. Tengo 62 años. Damón llevaba muerto solo 3 días, pero yo sentía que habían pasado meses. Caminé por el pasillo central de la parroquia de San Judas Tadeo, en Guadalajara, mientras los murmullos de pésame flotaban a mi alrededor como humo. Nada me llegaba. Solo veía el ataúd brillante al frente demasiado quieto, demasiado definitivo. Antes de que pudiera sostenerme, apareció Leonel a mi lado. «Mamá, siéntate aquí», me susurró, guiándome hacia la primera banca como si fuera a desmoronarme en cualquier momento. Me abrazó fuerte por los hombros. «Deja que Renata y yo nos encarguemos de todo. Tú solo descansa». Renata venía detrás, ya alisando los programas, ya diciendo al acomodador dónde pararse. Se acercó con una sonrisa compasiva que nunca le llegó a los ojos. «Tenemos un ojo encima de ella», le dijo en voz alta a uno de los compañeros de Damón, para que yo oyera. «Ha estado muy abrumada». Fruncí el ceño. Yo no había dicho nada que diera a entender que estaba abrumada. Solo me había levantado y caminé. Durante la misa, la gente hacía fila primero con Leonel y Renata. Recibían los abrazos como si fueran ellos los que acababan de perder al amor de su vida. Cuando alguien se acercaba a mí, Renata contestaba por mí. «Todavía está en shock», decía con suavidad. «Ahora no recuerda bien las cosas». Cada vez abría la boca, confundida, sin saber cuándo había olvidado algo. Las palabras se les escapaban antes de que yo pudiera corregirlas. Al terminar la misa, Leonel volvió a tomarme del brazo. «Nos vamos directo a la casa. No tienes que hablar con todo el mundo». Asentí, aunque se me apretó el pecho. Me sentía como una invitada en mi propia vida, una espectadora detrás de un vidrio. Ya afuera, mientras me llevaban al coche, un solo pensamiento subió despacito entre la niebla si ya hablaban por mí ahora. ¿Qué más llevaban planeando? Cuando llegamos a la casa en la colonia Providencia, la sensación ya se había hundido más hondo, un frío lento debajo del dolor. Y al cruzar mi propia puerta, algo dentro de mí susurró que el funeral no era lo único que corría peligro de perder. La casa se sintió distinta desde que entramos, como si alguien le hubiera soplado todo el calor. Apenas me quité el abrigo cuando Renata se adelantó y recogió los sobres que estaban en la mesita de la entrada. «Estos llegaron temprano», dijo, «ya separándolos en montoncitos perfectos. Los importantes los guardo en una carpeta, el resto a la basura». Extendí la mano. «Yo los reviso». Renata los alejó apenas, con una sonrisa suave. «Déjame a mí. No te estreses». Leonel apareció detrás con una caja que yo nunca había visto. «Mamá, trajimos unos folletos, solo para que veas opciones». Sin presión, la puso en la mesa de centro y la abrió. Los cubiertas brillosas reflejaban la luz. Residencias para la tercera edad, casas de asistencia, departamentos independientes para adultos mayores activos. Se me hizo un nudo en el estómago. «Leonel, apenas enterré a tu papá». «Lo sé», dijo, sentándome con cuidado. «Pero tú sola no puedes quedarte aquí. Esta casa está muy grande. Renata y yo queremos que tengas ayuda si la necesitas». Renata se arrodilló a mi lado. «Últimamente has estado muy distraída, Carla. Es normal después de una pérdida, pero por eso no debes estar sola». «Distraída». La palabra me picó feo. El duelo. Tal vez sí me había hecho tropezar un momento. Dudó lo justo para que me subiera el pulso. «Ayer en la mañana me preguntaste dónde estaban tus llaves, pero ya las habías dejado dentro del congelador». Del congelador traté de recordarlo, pero no venía la imagen.
Solo recordaba estar en la cocina buscándolas y que Renata me las dio con una palmadita en el hombro. Leonel y ella cruzaron esa mirada que la gente se echa cuando confirma algo sin hablar. ¿Ves? Mamá, dijo él. Por eso nos preocupamos. Yo no metí las llaves al congelador, susurré. Aunque ya no estaba del todo segura, Renata me tocó la mano. El duelo le juega trucos sucios a la cabeza. Por eso los lugares con personal profesional son un alivio. Miré los folletos, parejas canosas sonrientes, pasillos impecables, cuartos vacíos disfrazados de nuevos comienzos. Ninguno se parecía a un hogar. Cuando me levanté para ir a la cocina, mis pies se detuvieron en la mesita de la entrada. El montón de cartas que Renata había organizado era la mitad. Mi nombre seguía en el sobre de arriba, pero 2 cartas que estaba esperando habían desaparecido. Parpadeé, tratando de recordar si las había extraviado yo, o si alguien más ya las había hecho desaparecer. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tratando de recordar si ya me había tomado la pastilla de la presión, cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. Casi lo dejo en buzón, pero algo dentro de mí contestó. Señora Ramírez, preguntó un hombre. ¿Habla Gregorio Vargas? Era el supervisor de Damón en la empresa. Me enderecé. Sí, lo recuerdo. Damón hablaba muy bien de usted. No había condolencias en su voz, solo prisa. Encontré algo que su esposo me dejó, dijo. Me pidió que se lo entregara solo si pasaba algo. Se me apretaron los dedos alrededor del celular. ¿Qué clase de algo? Es mejor hablarlo en persona, respondió. Necesito que venga mañana a mi oficina a las 10. Un silencio pesado y quebradizo. Y señora Ramírez, ni una palabra a su hijo ni a su nuera. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? Porque Damón así lo pidió. Dijo bajito. ¿Y por qué creo que tenía razón? Escuché mi propio corazón retumbar. Me está diciendo que corro peligro. Le estoy diciendo que venga sola. Colgó antes de que pudiera contestar. Me quedé sentada mucho rato, después de que se cortó la línea. El silencio zumbándome alrededor. En la sala oí los pasos de Leonel mientras él y Renata se preparaban para irse. Yo me quedé ahí, repitiendo la voz de Gregorio, la forma en que dijo, Damón insistió, Damón, que nunca me ocultaba nada, Damón, que una mañana salió a trabajar y nunca volvió. A la mañana siguiente Leonel llamó temprano. Mamá, pasamos a verte. No puedo, dije rápido. Tengo que ir a la farmacia. Se me acabaron las pastillas de la presión. Yo las recojo, se ofreció. No dije más firme de lo que esperaba. Necesito salir. Dudó. Luego suspiró. Está bien, cuídate. Agarré el abrigo y las llaves, obligando a mis manos a no temblar. Al cerrar la puerta con llave, un solo pensamiento me latió debajo de las costillas. Damón había escondido algo, y Gregorio Vargas era la única persona en quien confió para mostrármelo. Gregorio Vargas me recibió en el vestíbulo con la mandíbula tensa y ojos que traían más compasión que sorpresa. Apenas se cerraron las puertas del elevador. Habló bajito. Gracias por venir sola. No tuve mucha opción, contesté. Ya en su oficina. Me señaló una silla. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa, con las orillas gastadas y los papeles desiguales. Puso una mano encima. Damón había juntado lo que pudo. Garabateado notas en los márgenes, algunas páginas dobladas a la mitad, otras arrugadas deprisa. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué no me lo dio a mí directamente? Quería estar seguro de lo que veía antes de meterte. Abrió la carpeta. Adentro había correos impresos, notas a mano y capturas de pantalla. La letra de mi esposo cubría varias hojas, filosa, precisa, tan conocida que se me cortó la respiración. Gregorio sacó la primera hoja. Esto es de hace 4 meses. Leonel visitó a Damón en la oficina. Damón escribió que Leonel volvió a pedirle que firmara un poder notarial. Parpadeé. Leonel nunca. Gregorio siguió con suavidad. Le dijo que sería más fácil para los dos. Que tú ya no podías con las cuentas. No es cierto, susurré.
Yo llevo las cuentas perfectamente. Pasó la siguiente página. Una fotocopia de un documento legal casi lleno. Letra de Leonel en los márgenes. La línea de la firma de Damón tachada. Damón se negó a firmar, dijo Gregorio, y ahí empezó a documentar todo. Se me apretó el pecho. No entiendo. ¿Por qué Leonel insistiría en algo así? Gregorio dudó. Luego sacó otra nota. De nuevo letra de Damón Renata. Dice que Carla repitió 2 veces la misma anécdota hoy. Dice que parecía confundida con la fecha. Se me secó la garganta. Nunca dije una fecha equivocada. Pasó más páginas, varios reportes donde Renata le contaba a Damón que yo había perdido cosas, olvidado llamadas. Me había perdido manejando. Nada coincidía con lo que yo recordaba. Luego vinieron las capturas del banco. Estos son intentos de acceder a su cuenta de ahorros conjunta, dijo Gregorio. Damón vio las notificaciones en su celular. Rastreó el nombre del dispositivo. Coincidía con el de Leonel. Mis dedos temblaron al tocar el papel. No, me lo hubiera dicho. Quería protegerte, dijo Gregorio bajito. Y quería pruebas antes de enfrentar a tu hijo. Miré la carpeta, mi mundo tambaleándose. La letra de mi hijo, las advertencias de mi esposo, los susurros calladitos de Renata creando una versión de mí que yo no reconocía. Todo lo que creía saber de pronto se sintió frágil, como si un soplido lo pudiera hacer añicos. Gregorio cerró la carpeta con cuidado. Hay más, dijo. Y mereces verlo todo. Gregorio acababa de pasar otra hoja hacia mí, cuando un golpe seco cortó el aire. Antes de que pudiera contestar, la puerta se abrió de golpe. Leonel entró primero, agitado, barriendo la oficina con la mirada. Renata lo siguió, con una sonrisa tensa que se le deshacía en las orillas. Mamá, dijo Leonel, ignorando por completo a Gregorio. ¿Por qué no nos dijiste que venías? Fuimos a tu casa y no estabas. Renata se acercó y me puso una mano en el brazo. No deberías estar sola con gente que casi no conoces. Estás de duelo, estás vulnerable. Leonel tropezó un poco al entrar. Renata detrás, murmurando. Yo no supe cómo detenerla. Gregorio se puso de pie, pero mantuvo la voz tranquila. Señor y señora Ramírez, esto es una conversación privada. Su mamá pidió espacio. No lo pidió, saltó Leonel. Ella no necesita lidiar con trámites complicados ahorita. Renata asintió rápido. Gregorio, sé que quieres ayudar, pero estás aprovechándote de su estado emocional. Se le olvidan las cosas. No está lo suficientemente firme para esto. Apreté la mandíbula. Estoy lo suficientemente firme para sentarme en una silla. Leonel me miró con esa carita de lástima que duele más que un grito. Mamá, vámonos a la casa. Apenas si puedes con tu correo. Eso cayó como cachetada. Gregorio dio un paso al frente. Se queda, y ella puede decidirlo sola. El aire cambió. La cara de Leonel se endureció. Renata me apretó el brazo un segundo antes de soltar. Solo queremos lo mejor para ti, dijo Leonel. Pero el temblor en su voz contaba otra historia. Las grietas ya empezaban a verse. La voz de Leonel todavía retumbaba cuando se oyó un clic suave en la puerta lateral de la oficina de Gregorio. Gregorio se tensó. Yo volteé justo cuando la puerta se abrió a medias. Un hombre entró. Por un segundo mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos ya sabían. Damón, su nombre, me salió como suspiro. Se veía más flaco, más pálido, pero vivo sin lugar a dudas. Sus ojos, esos ojos firmes y pensativos, encontraron los míos primero, y algo dentro de mí se derrumbó. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas. Carla dijo, con la voz ronca, «Perdóname. Debí decírtelo antes». Lo agarré de los brazos. «Tú, te habías ido». Me dijeron, «Lo sé», susurró. «Sé lo que te dijeron, detrás de mí». Renata soltó un jadeo cortante. Leonel raspó los pies contra la alfombra. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué pasa?» Damón se volvió hacia ellos, hombros cuadrados. «Siéntense». Leonel no se movió. «Fingiste tu muerte», exigió. «Sobreviví a un infarto», dijo Damón.
y el doctor me advirtió que iba otro en camino. Gregorio contactó a un abogado y los dos me aconsejaron desaparecer un tiempo y juntar pruebas antes de enfrentarlos. Renata soltó una risa seca. ¿Pruebas de qué? De sus intenciones, respondió Damón. Miró a Gregorio. Enséñales. Gregorio abrió otra carpeta. Estos son los hallazgos del investigador de los últimos 3 meses. Fue poniendo documentos uno por uno. Un reporte crediticio con 3 tarjetas abiertas a nombre de Carla. Estados de cuenta con compras que nunca hice, joyería, electrónicos, estadías en hotel, registro bancario de intentos de acceso a nuestra cuenta de ahorros, rastreados al celular de Leonel. Una nota médica que decía que yo mostraba declive cognitivo temprano, firmada por un doctor que nunca había visto. Me tapé la boca con la mano. ¿Quién hizo esto? La voz de Renata tembló. Cualquiera puede falsificar eso. No significa nada, salvo, dijo Damón, sacando otra hoja que el investigador confirmó que la firma pertenece a un doctor que le debe dinero a un casino en Puerto Vallarta. Un casino donde Leonel gastó más de 400,000 pesos en un solo mes. La cara de Leonel se puso roja. No entiendes. Entiendo perfectamente, dijo Damón en voz baja. Entiendo que planeaban obtener un poder notarial y meter a tu madre en una casa de asistencia para poder vaciar nuestras cuentas. El silencio se extendió como escarcha. Ahí lo sentí algo filoso, algo definitivo, partiéndome el pecho. No era enojo, no era confusión, era pérdida. Pérdida más honda que la muerte, porque venía de los vivos. Leonel abrió la boca, pero no salió sonido. Damón deslizó su mano en la mía. Le temblaban los dedos. Hay más, dijo suave, y necesitan escucharlo todo. La casa estaba en silencio cuando Damón y yo entramos, pero el silencio no duró. 10 minutos después sonó el timbre, un timbrazo corto e impaciente. Abrí y ahí estaban Leonel y Renata en el porche, colorados del frío y de algo más caliente. Leonel pasó empujando. Tenemos que hablar. Ahora. Renata entró detrás, limpiándose las comisuras de los ojos antes de que cayera una lágrima. Carla, por favor, ha sido un malentendido. Damón cerró la puerta. No ha habido ningún malentendido, dijo. Su voz traía el peso de quien se guardó demasiado tiempo. Leonel se volteó hacia él. Papá, debiste haber regresado a casa en lugar de esconderte como delincuente. Nos asustaste. Asustaste a mamá. Era la única forma de protegerla, respondió Damón. Renata dio un paso, palmas abiertas. Solo queríamos ayudar. Sí, Leonel se metió en deudas, pero era temporal. Y Carla, de verdad se le olvidaban cosas. La miré fijo. Tú le dijiste a Damón que repetía anécdotas y confundía fechas. Y las repetías, insistió, solo que no lo recuerdas. Damón me tocó la espalda, sosteniéndome. Leonel se pasó la mano por el cabello. Mira, nos desbordamos. Me equivoqué en el casino. Renata intentó arreglarlo. Nunca quisimos lastimarlos. Tú abriste tarjetas de crédito con mi nombre, dije. Intentaste tocar nuestros ahorros. La mandíbula de Leonel se tensó. Estábamos desesperados. Y planeaban resolver su desesperación, dijo Damón, declarando a su madre incapacitada. La voz de Renata se quebró. Aguda. Ustedes tienen más dinero del que van a gastar en la vida. Nosotros pensamos, tú pensaste, la corté, que yo era la más fácil de sacrificar. Leonel me miró entonces, no como hijo mirando a su madre, sino como hombre viendo cerrarse una puerta. Mamá dijo bajito, podemos arreglar esto, podemos ir a terapia, podemos volver a empezar. Se me cerró la garganta. Quería creerle. Quería retroceder a un mundo donde mi hijo nunca había puesto mi vida en una balanza. Pero ese mundo ya no existía. No puedo tenerlos en mi vida, dije, con voz firme. No así, no después de todo lo que planeaban quitarme. Los ojos de Leonel brillaron de incredulidad, luego de coraje. Entonces eliges a él antes que a tu propio hijo. Elijo mi seguridad, respondí, y mi cordura.
Renata le agarró el brazo. Vámonos. Ya tomaron su decisión. Lionel me miró una última vez. Te vas a arrepentir. Damon dio un paso al frente. No. Nosotros vamos a salir adelante. Lionel apretó los labios. Luego dio media vuelta y salió. Con Renata pegada a él, la puerta se cerró con un clic suave. Damon me rodeó con el brazo mientras mi respiración salía temblorosa. Me apoyé en él, no porque estuviera débil, sino porque la fuerza que necesitaba para el siguiente capítulo de mi vida por fin se había presentado. Por primera vez en años, había dicho que no. La mañana siguiente empezó con papeles, no con llanto. Damon y yo nos sentamos en la mesa del comedor llamando a todos los bancos donde alguna vez tuvimos cuenta. Al mediodía ya estaban congeladas o corregidas todas, cada cargo fraudulento impugnado. Cuando una ejecutiva leyó la lista de retiros hechos con mi nombre, se me revolvió el estómago. Yo no autoricé nada de eso, dije. Lo sabemos, respondió Damon bajito. Por eso lo estamos arreglando. En la tarde llegó una trabajadora social que se llamaba Marla. Gregorio había gestionado la cita. Era tranquila, directa, y conocía bien casos como el mío. Lo que te pasó tiene nombre, dijo, abriendo su libreta. Abuso financiero contra personas mayores. Es más común de lo que la gente cree. Sentí vergüenza subirme por la cara. Debí darme cuenta. Marla negó con la cabeza. Los abusadores cuentan con la confianza. No parecen extraños, parecen familia. Sus palabras calaron hondo. Damon estiró la mano y tomó la mía. Esa misma semana Lionel y Renata recibieron notificaciones de la investigación por la nota médica falsa y los intentos de acceso a nuestros ahorros. No celebré, solo me sentí más callada. Damon y yo tomamos una última decisión, vendimos la casa de Providencia. Tenía demasiadas heridas en las paredes. Encontramos un lugar más chiquito en Tlaquepaque, una casita apretada donde nada necesitaba defenderse. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin revisar 2 veces si la puerta estaba con llave. El sobre llegó una mañana gris, con mi nombre escrito en la letra inclinada y conocida de Lionel. Lo sostuve un rato largo antes de abrirlo. Damon estaba sentado a mi lado, callado pero firme. Adentro, las palabras de Lionel eran desiguales, como escritas con la mano temblorosa. Mamá, la terapia me ha obligado a ver cosas que no quería. Sé que te lastimé, sé que te usé. No te pido perdón ahora, solo una oportunidad algún día. Si algún día me la gano. Leí la carta 2 veces. El dolor estaba ahí, pero ya no era el derrumbe de antes. Damon me tocó el hombro. ¿Qué quieres hacer? Quiero vivir, dije. Con eso me basta por ahora. Esa tarde me senté en mi pequeño escritorio y escribí una carta distinta, dirigida a mí misma. Carla, ya no eres alguien que se dobla hasta romperse. Tú decides quién se queda cerca y quién se queda lejos. Tú eliges la paz. Cuando terminé, Damon me llamó al patio. El jardín de nuestra casa nueva florecía desordenado. Terco y vivo, caminé hacia él sintiendo cómo el silencio se acomodaba en algo que ya se parecía a ser dueña de mi propia vida, cuando por fin recuperas tu vida. ¿Qué clase de libertad es posible si esta historia te llegó al alma? Dale like al video y suscríbete para más historias reales. Tu apoyo significa muchísimo.